ahora vamos a recibir a Cecilia Piedrabuena. Ella es socióloga egresada de la UBA, multiempleada, según su propia presentación, uno de ellos en el Ministerio de Justicia, en los centros de acceso a la justicia, y un montón de cosas más que nos vamos a ir enterando a medida que la vayamos conociendo. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias por el llamado, saludos a todos a la mesa, desde Buenos Aires hacia Mendoza, ¿cómo les va? Nos va bien. Recién cuando charlábamos en la previa te decía, con una sensación media extraña, porque, viste, esto de acostumbrarse a los triunfos efímeros y volver a empezar para que el triunfo efímero siga siendo triunfo y no entre la patraña en el medio que convierte un triunfo en un triunfo pírrico que sea rápidamente transformado en derrota, ¿no? Digo esto porque ayer prácticamente se podría decir que ganamos, esta mañana vetaron y ahora quedamos a expensas de lo que haga el Congreso, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, un poco como decías al principio, el rol de trabajadora estatal y además de cientista social, yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, trabajadora, mientras estudiaba, trabajaba muchísimas horas en el sector privado. Eso contradice un poco, ¿no?, al discurso oficial que viene diciendo, hablando de hologramas y de estudiantes que no ocupamos espacios dentro de la universidad. La realidad es que para nuestra nación, la posibilidad de poder acceder a la educación superior de manera gratuita y libre es un factor de movilidad social principalmente, pero además también en términos humanos, de la posibilidad de transitar otros espacios que además de la academia y de la formación tienen que ver con la construcción con los otros. Yo creo que ayer en la plaza se vio un poco esto. La realidad es que al haber sido una movilización con concentración, sin marcha, lo que se vivió ayer sobre Avenida de Mayo, 9 de julio, la zona de de la Plaza Congreso, fue muchas personas autoconvocadas, diversidad por completo de sectores sociales, de espacios con representación, por ejemplo, sindical, ya que la CGT se dio por adscrita a la movilización, pero tengo que decir sin la apuesta del aparato, ¿no?, como se suele decir. Entonces, la dinámica de ocupar el espacio público fue tan particular, tan propia de la marcha universitaria, por lo menos en lo que se vio en Buenos Aires, que nos constituye, ¿no? Es la identidad de toda nuestra sociedad defendiendo un bastión que no tiene que ver únicamente con un partido político ni con una cuestión partidaria, sino que es el ADN de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, Cecilia, vos dijiste algo que realmente me encantó y que lo venía pensando y me lo sintetizaste rápidamente en esto de ocupar el espacio público. La universidad ayer dio muestras claras de que es una de las pocas instituciones reales en la República Argentina que puede generar una movilización para ocupar el espacio público. Ahora, la pregunta viene desde este punto que casi te diría que es tramposa la pregunta. ¿Puede la universidad traspolar esta capacidad de ocupar el espacio público para lo que otros sectores de la población que no están tan identificados con la universidad necesitan esa ocupación del espacio público? Yo creo que tiene mucha potencia, la bandera de defensa de la universidad pública y la educación pública en general tiene mucha potencia de aglutinamiento. Creo que es el camino para seguir construyendo una instancia de resistencia y de poder poner en palabras cuántos no a este gobierno que, a pesar de que haya sido votado en tercera instancia por más de la mitad de la población, tiene que empezar a poder oír a que sus votantes incluso están diciéndole que no a un montón de políticas y de tendencias que, bueno, claramente presentan una intransigencia que nos es novedosa. Entonces yo pienso que el campo popular, la resistencia que podamos dar frente a estas políticas necesitan aglutinarse en banderas que sean un poco más amplias que lo partidario,
porque la gente y las personas, los votantes no partidarios demostraron que querían ver algo diferente. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo diferente? ¿Estamos dispuestos a que rompan los bastiones de nuestra patria? Salud, educación, justicia, acceso. ¿Estamos dispuestos a esto? ¿O vamos a generar instancias de resistencia? Yo creo que sin dudas la bandera de la educación pública puede ser aglutinante, no puede ser la única porque no alcanza a contener a maestras y estudiantes en las calles, porque en principio se necesita un plan de acción, pero tampoco quiero desestimar por completo una movilización multitudinaria, no solamente aquí en Buenos Aires, sino en las principales ciudades del país. De Rosario fue muy grande, en Mendoza tengo entendido que también. Tremendo. Y es muy importante pensar qué está pasando en Córdoba, una ciudad fundamentalmente universitaria, la DOCTA tiene esta identidad, y no es en vano que esta provincia haya sido una de las más votadas en el gobierno nacional. Entonces digo, ahí hay un diálogo que hay que pensar a pensar y a pensar a todos. Pues sabes que ayer me dio una sensación, insisto, una sensación muy básica para mí, porque no soy un estudioso profundo de la sociología de las masas, pero vi, y te lo pregunto a ver si a vos te dio esa misma sensación o si se puede buscar algo por ahí. Cuando entrevistaban en los medios de comunicación, entrevistaban a las personas que participaban, muchos comenzaban diciendo, bueno, que formaban parte de la universidad, que se sentían identificados, pero en gran parte decían, bueno, ahora hay que seguir y hay que salir apoyando a los jubilados y a las jubiladas, por ejemplo, cuando salgan a la calle el miércoles. O sea que me dio la sensación de que muchos de los que se habían movilizado empezó a sentirse esta característica de grupo, ¿sí? De pertenencia contra un enemigo que empieza a ser visible. O sea, ya muchos de los que participaban ya no se conformaban solo con participar de la marcha universitaria, sino que se sentían imperiosamente en la necesidad, o quizás sea un sentimiento de culpa, de decir que también había que apoyar a los jubilados. Yo creo que lo intransigente de este gobierno, la utilización del veto como una estrategia de presión, se está empezando a visibilizar en el espacio de construcción colectiva. Entonces es inevitable que uno piense, las personas que se movilizan por distintas causas, que piensen que el de al lado está en la misma situación de peligro que yo, aun cuando los derechos que se vulneren no son exactamente los mismos. Aglutinarse frente a una identidad de resistencia tiene la potencia de poder trabajar lo profundamente empático y lo profundamente colectivo, ¿no? Quiero decir, yo hoy no soy una persona que esté atravesada por la problemática de las jubilaciones, pero no puedo desentenderme ni como estatal, ni como mujer, ni como feminista, ni como socióloga de esa situación. A mí me parece que la capacidad aglutinante de las resistencias tienen que ponerse en valor, aun cuando el gobierno nacional tome la decisión de vetar una y cada una de las opciones que da uno de los poderes del Estado, porque no nos olvidemos que las reglamentaciones pasan por el Congreso. Nos encontramos aún, quiero pensar, en el marco de un sistema democrático. Entonces, no en vano la movilización se hizo frente al Congreso. Si tenemos un Estado nacional, un poder ejecutivo que violenta, que veta, un poder ejecutivo que tiende a la intransigencia, hay que fortalecer el resto de las instancias de participación. La calle, el Congreso, los medios y los diálogos en los espacios públicos y de trabajo. Justamente recién, cuando nos llamaron, estábamos en asamblea. Los centros de acceso a la justicia eran 105 hasta hace unos meses. Ustedes en la provincia de Mendoza tenían 3 oficinas del Estado Nacional. Exacto. Que se ocupaban justamente de acercar a derecho a la población, y sistemáticamente desde el inicio de este gobierno se cerraron la oficina de Concarán, por ejemplo, y se redujeron muchísimos trabajadores de las oficinas que ustedes tenían, por ejemplo, en Mendoza. Exacto. Todo tiene que ver con todo, y estamos en este contexto en donde todo mezclado y tantos frentes abiertos nos desorientan, pero también tienen que ser una potencia, me parece.
Vos sabés que yo me quedo con esto que vos decías, ¿no? Porque, me sigue dando vueltas en la cabeza este concepto que trato de cerrar, trato de buscar una simplificación. Somos tan básicos en nuestro pensamiento social que siempre buscamos abonar un concepto tras de. Y hay que empezar a pensar que por ahí algunos líderes nacen de la masa misma, no la masa sigue al líder, sino que el líder se reconvierte a través de Perón en el 17 de octubre, por ejemplo, pasa de ser un secretario a convertirse en el líder de una masa que sale a pedirlo, ¿sí? Entonces, cuando entramos a reconfigurar esto, empiezo a pensar y digo, ojalá que pueda empezar a verse este proceso que vos decís, porque los centros de acceso a la justicia, por ejemplo, son tan importantes. Está bien, no han tenido la misma trascendencia, ni la misma prensa, ni el mismo reconocimiento, ni la misma historia que la Universidad Nacional la Universidad Pública Argentina. Ujú. Pero digo, en el territorio, en la calle, en el barrio, son quizás más importantes que la propia universidad. Claro que Sin sí, embargo, claro. sin embargo, a la gente del barrio le interpela más salir a apoyar a la universidad que al Centro de Acceso a la Justicia. No sé si soy claro. Sí, claro que sí. Primero, en primer lugar, me parece que esta dinámica se da porque justamente nuestra universidad es laica, libre y gratuita. Hasta el hijo de un obrero tiene la posibilidad de soñar con esa instancia. Por eso está mucho más cercano, es mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más ameno identificarse como posible estudiante de una universidad que como una persona con derechos vulnerados. Sí, es mucho mucho más convocante. Me parece que puede ir desde ese lado, obviamente depende de cada subjetividad, ¿no? Y luego también es importante resaltar que el Estado, cuando hablamos de un Estado presente, hablamos de problemas resueltos. La gente va a empezar a notar la ausencia del Estado en la medida en que los problemas y el emergente de una vida cotidiana que se hace realmente cada vez más difícil, les acerca el registro de tener que organizarse, de tener que organizar sus demandas, de tener que organizar también cómo resolver las instancias de un Estado que cada vez se retira más. Hace un rato vos me presentabas como una multitasking, ¿no? Como una persona que tiene un multiempleo. Sí, todos tenemos hoy por hoy más de un empleo, más de un espacio para subsanar lo difícil que se está haciendo vivir en lo económico, pero además también para explorar otros espacios, para que de ahí surjan líderes, referencias, personas que piensen y que construyan con otros la respuesta a esta crueldad. No se me ocurre definirlo de otro modo. Ceci, muchísimas gracias. Ha sido realmente un verdadero placer. Si no te es molestia, seguramente en algún momento te vamos a volver a llamar, vamos a volver a pedirte tu opinión porque nos interesa muchísimo en este proceso de construcción colectiva. Todas las voces son importantísimas y realmente cuando podemos hacer análisis que nos ayudan a pensar, a mirar, a reflejarnos en el otro y a entender la problemática del otro como nuestra propia problemática, aún sin tener nada que ver, creo yo que ahí cuando comienza el proceso de unificación de criterios, ¿no? Bien. Me parece que por ahí pasa la cosa. Es por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Queda abierto entonces el canal de conversaciones y bueno, saludos a toda la mesa y al equipo. Gracias, Ceci, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Chau, chau.